Buenos días a todos, gracias por asistir. El día de hoy tengo una conferencia muy importante, de una patología no tan frecuente, pero que es bastante compleja. Entonces es importante identificar y manejar oportunamente estos casos. Mariana Escobar es residente nuestra de segundo año. Mariana, buen día. Bueno, buenos días a todos. Entonces, sí, como decía el doctor, hoy vamos a hablar del tema de mucormicosis, que no es un tema tan común, pero como el doctor dice, es muy importante porque tiene un alto índice de morbimortalidad. Para esta presentación, agradecerle a la doctora Cristina González que me asesoró y ya vamos a darle pues como inicio a la charla. Entonces, este es como los temas que vamos a ir tratando. Vamos a hablar un poquito de introducción, la fisiopatología, la clínica y el diagnóstico y por último y más importante, el tratamiento. Un poquito de introducción, entonces empezó a hablar de esta patología en 1885 cuando Faltau empezó a hablar de este, pero tenía otro nombre, se le llamaba ficomicosis o sigomicosis y posteriormente pues siguieron apareciendo casos, pero todos estos eran fatales, hasta que en 1955 Harris describió el primer caso clínico de mucormicosis con recuperación. Y ya en 1957, Baker, que era un patólogo de Estados Unidos, ya le dio el nombre como de mucormicosis como tal. Esta patología también se le denominó, pues como históricamente, como hongo negro por sus características, como lo vemos acá, da como una escara necrótica negra y por eso también se le dice hongo negro. En cuanto a su definición, es un amplio espectro de infecciones oportunistas que son graves causadas por hongos. Y los hongos que van a estar relacionados son estos que tenemos acá en la tabla del orden de los mucorales que tienen diferentes familias y diferentes géneros que en realidad pues no se los voy a mencionar porque pues no creo que nos los vayamos a aprender, pero tener en cuenta cuáles son. En cuanto a sus características, son hongos con hifas y alinas que tienden a ser anchas y no se tabican con tanta frecuencia como otro tipo de hongos que ya les voy a mostrar a continuación. Se reproducen mediante esporas. Este es un hongo que es saprofítico, ubicuo y está muy diseminado en la naturaleza, se encuentra en el suelo, en la madera y en los restos orgánicos también en descomposición. Y acá en esta imagen entonces les quería mostrar que esto lo vamos a ver más adelante en la fisiopatología, pero aquí vemos el hongo invadiendo un vaso sanguíneo, que es pues una de las características más importantes que este tiene. Aquí les quería traer una comparación con los aspergillus, que también pues son como de los hongos más frecuentes que vamos a encontrar que eh, acá lo importante es que los aspergillus sí se tabican de manera frecuente en un ángulo agudo, mientras que los mucorales tienen una tabicación que es irregular y por eso se identifica pues como en el cultivo. En cuanto a la epidemiología, es la tercera causa de infección fúngica invasiva. Las primeras dos son la candidiasis y la aspergilosis. Los pacientes oncohematológicos van a comprender hasta la mitad de los pacientes afectados por esta patología, seguido por los pacientes con diabetes en un 23% y por trauma un 18%. Se ha encontrado en diferentes estudios aumento en la incidencia de esta patología. Puede ser porque ya tenemos pues como mejores técnicas diagnósticas y por eso también puede que esto influya pues como en los estudios, pero por ejemplo en un estudio en Francia se encontró un aumento en la incidencia anual del 7,3% entre 2001 y 2010. Y los sitios de infección más comunes tenemos el rino órbito cerebral, por eso les quise traer esta patología, porque vean que en el lugar donde a nosotros nos compete es el sitio de infección más común de este hongo, seguido por la pulmonar, gastrointestinal y piel. Acá les traigo pues como para familiarizarnos un poquito en la epidemiología de nosotros, de Sudamérica.
Esto fue una revisión pues como de 143 casos, en donde la mayoría eran en Brasil, pero vean que Colombia también tiene pues como un aporte importante en este estudio con 22 casos. La mediana de edad fue de 40 años. La diabetes fue la condición preexistente más común y los sitios de infección más frecuentes eran la rinocino-orbitocerebral. La tasa de mortalidad, los pacientes que solamente tenían antimicótico era más del 50%, mientras que los pacientes en los que se asocia la cirugía con el antimicótico, esta mortalidad se disminuye hasta en la mitad, un 23%. Por eso acá les traigo la importancia de siempre hacer una terapia combinada de cirugía con el antimicótico. Y acá esta imagen donde vemos como en relación con todo el mundo no tenemos una incidencia tan alta, pero igual como es una enfermedad que es tan grave y da tanta mortalidad, pues es muy importante que siempre la tengamos presente. La mortalidad entonces en general global es de un 40%, en pacientes oncohematológicos esto se aumenta de hasta un 60% y hay varios factores que influyen. El género y la especie del hongo se ha visto que el Cunninghamalia es el que más se asocia pues como mortalidad, la presentación clínica, los pacientes que tienen una afectación en piel, por ejemplo, una extremidad, versus los que ya tienen compromiso cerebral, pues obviamente los que tienen ya compromiso cerebral tienen mayor mortalidad. ¿Qué enfermedades de base tiene el paciente y su estadio clínico? Si están descompensados o si tienen alguna neoplasia que sea refractaria al tratamiento, esto aumenta la mortalidad, el tipo y el momento de la cirugía y la extensión y la localización de la infección. En cuanto a los factores de riesgo, entonces todo lo que pues como que altere la inmunidad de los pacientes, tenemos la diabetes y más que todo los pacientes con cetoacidosis diabética, los pacientes con neoplasias y que tengan neutropenia, los pacientes que tengan trasplante tanto hematopoyético como de órgano sólido, los pacientes que están en tratamiento crónico con esteroides, la terapia con desferroxiamina, los que tienen malnutrición, consumo de drogas parenterales, los traumatismos y también hay un porcentaje pequeño de pacientes que no tienen ninguna condición subyacente. De acá les quiero resaltar los pacientes diabéticos, que son los que más tienen compromiso órbitorrinocerebral, que es los que pues los que nos compete más a nosotros y los que más nos vamos a encontrar. En cuanto a la fisiopatología, entonces, entran las esporas y las esporas pueden ingresar por diferentes medios. Se pueden inhalar, puede haber una inoculación directa en un sitio de trauma o también se pueden ingerir y pasar por el tracto gastrointestinal. Estas esporas van a germinar a hifas y estas hifas van a generar invasión de los vasos sanguíneos con trombosis y necrosis. Posteriormente, como invaden los vasos sanguíneos, van a tener una diseminación hematógena, lo que le va a permitir extenderse a estructuras adyacentes y tener una afectación multiorgánica. Adicional a esto, también se han descrito diferentes factores de virulencia de este hongo que le permite como sobrevivir más como en el cuerpo. Entonces tenemos la permeasa de hierro de alta afinidad que los ayuda a sobrevivir en entornos donde tienen poco hierro, la proteína de la cubierta de las esporas que afecta la inmunidad del huésped y el factor de ADP ribosilación que le ayuda al hongo a crecer y también en su morfología. En cuanto a los pacientes diabéticos, estos tienen pues como unas características especiales que hacen que el hongo crezca. La hiperglicemia va a alterar la fagocitosis de los macrófagos y también va a alterar la quimiotaxis de los neutrófilos. Y además, en los pacientes que tienen cetoacidosis, esta acidosis va a alterar la unión del hierro a la transferrina, eso hace que aumente el hierro libre y pues como que todos estos componentes hacen que el hongo pueda sobrevivir y crecer.
Hay diferentes presentaciones clínicas, como les había mencionado. Tenemos cutáneas de tejidos blandos, la rinoórbito-cerebral, sinopulmonar, gastrointestinal, renal, que esta en realidad es muy rara, la ósea y articular, y también los pacientes con infección diseminada. Acá en esta charla, entonces ya me voy a concentrar en la rinoórbito-cerebral, que es como la que más nos compete a nosotros en la parte de oftalmología. Entonces, esta se va a generar en los senos paranasales y va a tener destrucción ósea, y a través de esta destrucción ósea y además de la angioinvasión que tiene este hongo, va a tener invasión de la órbita y también del cerebro. Los síntomas iniciales van a ser fiebre, dolor, edema facial, cefalea, secreción, y lo más importante es que reconozcamos las escaras negras necróticas, que son como el signo patognomónico o centinela de esta enfermedad, que hay que irlas a buscar tanto en el paladar como en la región nasal. Cuando ya tenemos una extensión hacia la órbita, entonces vamos a encontrar un edema periorbitario, abscesos palpebrales, signos de celulitis orbitaria, proptosis, quemosis, disminución de la agudeza visual, vitreitis, endoftalmitis, síndrome de apex orbitario y también oftalmoplejía. Y ya cuando los pacientes ya tienen diseminación intracraneal, entonces vamos a encontrar signos de trombosis del seno cavernoso, hemiparesias, alteración del estado mental y también convulsiones focales. Bueno, entonces ya vamos a ingresar a una parte muy importante, que es el diagnóstico. Lo más importante es sospecharlo. Si tenemos un paciente con factores de riesgo y una clínica que nos haga como dudar, siempre lo primero que tenemos que ir a descartar es esta enfermedad, porque como ya vimos, tiene un alto índice de mortalidad. Entonces, vamos a hacer imágenes y también siempre la biopsia. Entonces, vamos a empezar con las imágenes. Podemos hacer tomografía o resonancia. La tomografía, pues su ventaja es que siempre está disponible de manera rápida, de manera inmediata, y lo que vamos a ver es destrucción ósea, opacificación de los espacios aéreos nasosinusales y también obliteración de las almohadillas grasas del cuello en caso de que tengamos pues como esta afectación. Mientras que la resonancia ya nos va a ayudar a ver qué extensión tiene la enfermedad y ver si tiene propagación a otros tejidos adyacentes. Entonces, hay un signo también muy importante que es el signo del cornete negro, que como hay tanta necrosis y hay desvitalización del tejido, hay poco contraste que llegue a los cornetes y da como esta imagen. Veamos la diferencia entre los dos cornetes, y esto se llama el signo del cornete negro, que se da en esta enfermedad. En cuanto a los hallazgos en la resonancia, entonces vamos a ver formación de bandas de grasa orbitaria o estriación de la grasa orbitaria, engrosamiento y también desplazamiento del recto medial en caso de que la enfermedad sea una extensión desde el seno etmoidal, y también vamos a ver proptosis, tanto por la inflamación retrovulvar como también si hay compromiso del ápex. Entonces acá les traigo unas imágenes. Aquí vemos este compromiso de este seno paranasal, y aquí vemos compromiso de la órbita con estriación de la grasa. Esto es una ventana de hueso. Ya cuando pasamos a la ventana de tejidos blandos, aquí confirmamos. Ah, sí, señora. Sí, sí, sí. En una ventana de tejidos blandos. Y acá se confirma pues que sí hay una estriación pues como de la grasa ahí orbitaria. Y lo que ellos querían mostrar con estas imágenes de pues como con las inferiores es la progresión de la enfermedad. Vemos cómo progresa la enfermedad y esto pasó de manera muy rápida. Incluso acá se ve compromiso del nervio óptico. Acá en estas imágenes lo que les quería resaltar es como este compromiso pues de este seno maxilar, y está asociado a proptosis, que lo vemos acá, y también acá vemos la proptosis.
Bueno, en cuanto a la biopsia, esto es un paso muy importante. Sí, señora. Ya me devuelvo, ya. Ah, sí, ellos aquí mencionaban que acá había compromiso de estos tejidos. Sí, también de la grasa. Sí, señor. Ujú. Acá. Sí, perfecto. Gracias, doctora. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la biopsia es un paso muy importante porque siempre tenemos que reconocer el patógeno al que nos estamos enfrentando y también caracterizarlo y ver qué sensibilidad tiene. Entonces, lo que podemos hacer es, mediante microscopía directa o KOH, reconocerlo. Y también en la biopsia lo que vamos a ver es inflamación, pues como con neutrófilos, también podemos encontrar una inflamación granulomatosa y las características más importantes son la angioinvasión y la necrosis. Y en el cultivo, afortunadamente, pues estos hongos en un medio de cultivo como el agar dextrosa a esta temperatura de 25 a 30 grados centígrados crece rápido, crece en 3 a 7 días. Entonces, pero igual no se puede retrasar el tratamiento hasta que tengamos el cultivo, pero sí nos va a ayudar como a dirigir la terapia. Bueno, entonces acá como un resumen grande de lo que vamos a hacer para el diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente con síntomas sospechosos, con los factores de riesgo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el TAC. Dentro del ataque, entonces vamos a ver la destrucción ósea. Y posterior a esto, vamos a hacer una resonancia que nos va a ayudar a ver la extensión. Y también al mismo tiempo vamos a hacer una biopsia. Y dentro de la biopsia, entonces podemos hacer la microscopía directa, el cultivo y también hay algunas pruebas de inmunohistoquímica que en realidad vemos que no tienen pues como tanto aporte en este diagnóstico porque siempre lo podemos encontrar con la microscopía directa o con el cultivo. Pero saber que existen y también se pueden hacer. Y ya entrando al tratamiento, entonces, siempre se debe intentar eliminar el factor predisponente. Es un paciente diabético descompensado, se debe controlar su estado metabólico y también en los pacientes que tengan inmunosupresión por alguna causa hay que reducirla tanto como sea posible sin comprometer pues como reactivar otro tipo de enfermedades. Y también los pacientes que tengan neoplasias y que tengan algún grado de neutropenia, también se debe intentar corregir la neutropenia. Bueno, de acá lo más importante es entrar a hacer un debridamiento quirúrgico lo más pronto posible, porque ya vimos que mejora el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. Esto es una cirugía que debe ser drástica, a veces incluso mutiladora, como vemos en la imagen, porque se debe quitar todo el tejido afectado para que el hongo no se siga replicando y para esto se necesita un manejo multidisciplinario. Normalmente a esta, pues cuando tenemos el compromiso rinórbito cerebral, entra cirugía de cabeza y cuello con plástica, porque pues normalmente oftalmo no entra tanto porque ellos simplemente pues como que se llevan todo, hacen una exenteración y ya, y se llevan todo, entonces oftalmología normalmente no entra a este debridamiento, pero igual saber que debe ser como de manera muy drástico y se debe hacer pues como una resección muy consciente. Y esto va a generar una gran morbilidad en el paciente, entonces también tenerlo en cuenta y conversarlo tanto con el paciente como con la familia. Y ya hablando entonces de los antimicóticos, la concentración inhibitoria mínima en estos hongos varía mucho dependiendo del tipo de hongo, pues como de los mucorales que nos estemos enfrentando. Los que tienen las mix más bajas son la anfotericina B, el isavuconazol y el posaconazol, que es los que les traigo y que son la primera línea pues como de tratamiento. Pero muy importante siempre el cultivo porque hay que identificar si
el patógeno es sensible o no al tratamiento que le estamos dando. Entonces, empezando con la anfotericina B, esta es la primera línea. Se usan las formulaciones lipídicas, que son la liposomal y el complejo lipídico, en vez de esta primera, porque tiene un mayor índice terapéutico y disminuyen los efectos adversos. Se dan una dosis de 5 a 10 miligramos kilo día y ambas se dan de manera intravenosa. Importante tener en cuenta los efectos adversos, pueden tener reacciones a la infusión, flebitis, hipocalemia e hipomagnesemia y también pueden dar anemia. De acá les resalto que puede generar injuria, pues una enfermedad renal aguda, entonces ya en los pacientes que tengan alguna enfermedad renal, ya esta no se consideraría la primera línea, como les voy a mostrar más adelante. El posaconazol, entonces, se puede usar de segunda línea cuando los pacientes no toleran la anfotericina o cuando hay enfermedad refractaria, con una tasa de éxito en general del 60%, o sea, no es tan alta tampoco. Y hay diferentes formulaciones, las tenemos intravenosa y tenemos suspensión oral o tabletas de liberación retardada, exacto. Bueno, entonces la dosis intravenosa tenemos el primer día 300 miligramos 2 veces al día y ya después la seguimos con 300 miligramos diarios. La suspensión oral 200 miligramos 4 veces al día seguido por, ya cuando el paciente tenga como una estabilización de la enfermedad, ya se puede dar hasta 2 veces al día. Y la de liberación retardada, entonces la vamos a dar 2 veces al día el primer día y de ahí ya seguimos 300 miligramos al día. Efectos adversos importantes, náusea, vómito, cefalea, diarrea. Importante que prolonga el QT, entonces si el paciente tiene otros medicamentos que prolonguen el QT, se debería evitar el posaconazol y también ese hepatotóxico. Siguiendo con el isavuconazol, entonces ya este se usa más como terapia de rescate cuando tenemos una mucormicosis diseminada o cuando ya las terapias anteriores fallaron. Tenemos formulaciones intravenosas y orales. Intravenosas 372 miligramos cada 8 horas por 6 dosis y ya después se da una vez al día. Y las tabletas orales se dan 2 cápsulas cada 8 horas, también por 6 dosis, y de ahí se siguen 2 cápsulas una vez al día. Efectos adversos también pues tiene como una intolerancia gastrointestinal, edema, hipocalemia, también produce hepatotoxicidad, acorta el intervalo QT, que miren que el anterior lo alargaba, entonces dependiendo pues como si el paciente es polimedicado, pues saber cuál se debe usar y también pueden tener infusiones, reacciones a la infusión. No existe pues como una guía que nos diga por cuánto tiempo hay que dar estos medicamentos, sino que a medida que el paciente va respondiendo, si ya se tiene como una resolución de la clínica, de los biomarcadores y también en las imágenes, pues ya se puede ir pensando cómo en suspenderla, pero no hay como una guía clara como de se da por tantos días, sino que depende de la respuesta que tenga el paciente. Y también entonces, muy importante que como terapia de rescate también podemos combinar las diferentes antimicóticos. Entonces, lo que más se ha estudiado es la anfotericina más el posaconazol. Y también se han estudiado algunas equinocandinas como la caspofungina en asociación con la anfotericina como con el posaconazol. Entonces acá les traigo pues como algunos estudios en donde se muestra que la anfotericina con el posaconazol acá cuando evaluaron hasta 91% de los casos se usó como segunda línea de rescate cuando no respondieron únicamente a la anfotericina y el 9% de los pacientes sí se dio como primera línea el tratamiento combinado. Y lo que se encontró es que sí se puede usar en combinación, pero en formas muy agresivas de la mucormicosis. O sea, no es como algo que se haga de entrada, sino cuando veamos una forma muy agresiva. La anfotericina y la caspofungina, entonces, lo que se ha encontrado es que no hay tanta evidencia, se limita como a series de casos o series retrospectivas pequeñas y no está claro que la caspofungina
haga como alguna sinergia con la anfotericina que la haga más potente. Entonces, pues en realidad no se recomienda tanto. El que sí es la caspofungina con el posaconazol, sí se ha encontrado. Este es un estudio en donde los pacientes tenían anafilaxia a la anfotericina, entonces se les dio este tratamiento y se vio que la caspofungina hace como un efecto adicional y le da sinergia al posaconazol, lo que hace pues como que tenga una mayor tasa de éxito. Entonces acá les traigo como un poquito de los pasos pues como para el tratamiento. Entonces, siempre muy importante el tratamiento quirúrgico con márgenes libres y lo que tenemos con mayor evidencia es la anfotericina. Si los pacientes ya tienen compromiso renal, entonces ya la anfotericina pasa a ser, pues ya no es una primera línea, sino que ya consideraríamos los otros dos antimicóticos y después vamos a evaluar la respuesta. Yo busqué y sí me aparecían como acá, pero son muy caros. Sí, yo busqué y sí aparecían como en venta acá en Colombia, pero son muy caros, pues como 10 millones de pesos, pues son súper caros. La fotericina sí está, pero también es muy cara, también busqué y también es súper cara. Ajá, exacto, sí, esa sí está. Sí. Sí. Bueno, y entonces vamos a evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, si tuvo buena respuesta, se continúa hasta que tenga resolución. Si no, y tiene enfermedad progresiva, podemos hacer, pues pasar a otro medicamento o usarlos de manera combinada, como les expliqué anteriormente. Y también se han ido, como esta es una enfermedad con tanta mortalidad, se han ido pues como estudiando diferentes opciones para ver si se aumenta la supervivencia de los pacientes, modulando el microambiente tisular o también estimulando la respuesta inmunitaria del huésped. Se ha intentado con oxígeno hiperbárico, quelantes de hierro, factor de estimulante de colonias de granulocitos y también de granulocitos y macrófagos y el interferón gamma. En realidad no les traje como estudios porque tienen muy poquita evidencia y no se usan. Entonces, pues no los quise llenar como de estudios, pero saber que se está estudiando y se está intentando mejorar la supervivencia de esta enfermedad. En cuanto a la profilaxis, no hay una, o sea, los pacientes que tienen una inmunosupresión, a ellos se les hace una profilaxis primaria. De amplio espectro para todas las enfermedades fúngicas. O sea, no se ha encontrado que únicamente una profilaxis dirigida para la mucormicosis esté como, pues tenga como alguna evidencia, pero igual esos pacientes tienen normalmente antifúngicos de amplio espectro, pues como para también la candidiasis y la aspergilosis, que ya vimos que son como las primeras causas de micosis invasivas. Y en cuanto a la profilaxis secundaria, no hay un consenso. Lo que se ha visto es que lo podemos definir como continuar el tratamiento en un paciente que se diagnosticó con mucormicosis y no se haya recuperado pues como de su estado inmunológico o de su estado metabólico, entonces se continúa el tratamiento. O en pacientes que ya se hayan recuperado pero tengan, por ejemplo, un paciente oncológico que se le vaya a someter nuevamente a una quimioterapia o un estado de inmunosupresión, entonces ahí reiniciarle el tratamiento para que no vaya a recaer. Bueno, en conclusión, entonces es una enfermedad que requiere un abordaje que es urgente, se debe identificar pues como sus características clásicas, siempre hacer biopsia de manera rápida, el debridamiento quirúrgico y siempre hacer terapia combinada entre el debridamiento quirúrgico y los antimicóticos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Devastadora. Cuando se preguntan esto, por ejemplo, desde el punto de vista neurológico, y cuando los reportes de caso que dice el paciente que se presentó y se diagnosticó una arteritis cerebrospinal, pero después de ponerle esteroides, floró y se diagnosticó con cosas. Entonces, uno cuando lo tiene que pensar, es un paciente que tiene una pérdida visual severa porque tiene que mucho que está para fibrosis, que tiene proptosis, que tiene dolor, que están tóxicos, que están pues, muy graves. Algunos no están tan graves, no todos, todo depende de la extensión de la enfermedad. Pero si lo tiene un paciente que tiene una pérdida visual severa, que tiene hallazgos en la resonancia, que tiene hallazgos o en el TAC, que tiene hallazgos mediante sinusal, que uno lo ve que no es la configuración clásica de una manifestación, una celulitis, una inflamatoria de la órbita, una arteritis temporal, se detiene un poquito para el esteroide para poder tener como esa diferencia más si es diabético, si tiene cualquier Sí, de- sé que el esteroide, por ejemplo, una arteritis es urgente, pero si yo tengo alguna duda, de pronto me detengo un poquito y al inicial y cuando afecta los paranasales es muy fácil obtener la biopsia. Parte por eso las imágenes diagnósticas son tan importantes. Ahí sí hay que apoyarse muy bien. Sí, en ese caso, Sí, sí, sí. Sí, esto sí es muy agresivo. Muchas gracias, Mari. Excelente revisión. sí,